Buenos días, vamos a inaugurar este curso de verano sobre la Italia española, virreyes, corte y cultura en los siglos XVI y XVII, homenaje a Giuseppe Galasso. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de los cursos de verano y especialmente a Cristina del Prado su actitud diligente para organizar este tipo de actividades y su apoyo en estos 2 años consecutivos. También agradecer al vicerrector de Extensión Universitaria, David Ortega, y al rector de la Universidad de Juan Carlos, que siempre nos apoya, y sobre todo a la Fundación ACS, que nos patrocina y sin cuyo apoyo no sería posible esta iniciativa. Hace tan solo unos meses recibíamos la triste noticia de la muerte y del fallecimiento de Giuseppe Galasso, gran maestro del italianismo, un hombre de gran cultura y cuyos estudios han sido esenciales para la Italia española, sobre todo en relación con Nápoles, y ha sido uno de los grandes maestros junto con Luigi de Rosa, junto con Rosario Villari, y este curso de verano pretende ser un sentido homenaje a Giuseppe Galasso, cuyas obras se conocerán todos: Napoli dopo Masaniello, la historia de Nápoles de la UTED, la Altra Europa, a la periferia del Impero, y de todo ello nos van a hablar Carlos Hernando y Aurelio Musi, ya que estaba previsto después de la lección inaugural de Feliciano Barrios, la de Luis Miguel Enciso, pero no va a poder estar hoy aquí con nosotros, pero les envía un grato saludo. Bien, el curso de verano sobre la Italia española es importante también porque pone de manifiesto la dimensión europea de la monarquía de España, en la que los territorios italianos se integraron a lo largo de la Edad Moderna. Milán, Nápoles, Sicilia y Cerdeña se gobernaron con el Consejo de Italia, con agentes, virreyes, gobernadores, y siempre manteniendo el respeto a la lengua, costumbres e instituciones, como bien apuntó Giuseppe Galasso en todos sus libros. Una relación, no obstante, que algunas veces pudo generar tensiones políticas e incluso revueltas. Otro de los aspectos fundamentales que hemos querido destacar en este curso de verano es la dinámica cultural. Y la monarquía de España se convirtió en una monarquía de las Cortes, donde la interrelación cultural también fue esencial. Los agentes, los virreyes, los gobernadores pudieron enviar cuadros a la Corte de Madrid para la decoración de los reales sitios, y en la Corte de Italia trabajaron grandes pintores como Rivera, como Lucas Jordán, y todo ello hace que fuera un momento de especial interés cultural y de interrelación entre España e Italia a lo largo del Renacimiento y el Barroco. 2 aspectos fundamentales, por lo tanto: política, también en la corte y la ciudad, y la cultura son los 3 aspectos o los 2 aspectos fundamentales en los que se basa este programa. Y para explicar todo ello, y como homenaje a Giuseppe Galasso, qué mejor que contar con los mejores especialistas. Desde la lección inaugural de don Feliciano Barrios, que es secretario de la Academia de la Historia, es Premio Nacional de Historia. Tenemos también a otro profesor que es Premio Nacional de Historia, Luis Ribot, y otros profesores italianos que siguen o han seguido la huella de Giuseppe Galasso en los orígenes del italianismo, como son Francesco Benigno, Aurelio Musi, Giovanni Mutto, Nicoletta Bazzano y Gian Vittorio Signorotto. Son todos ellos especialistas que han marcado el inicio del italianismo, que en la época actual está en boga y es una de las grandes corrientes historiográficas. Y por último tenemos a otros historiadores que hablarán de la cultura literaria, como Adolfo Carrasco, Alfredo Alvar o Eugenia Fosalva. Con todo, esperemos que sea un homenaje brillante a este gran maestro del italianismo, Giuseppe Galasso, y ahora ya comenzamos nuestro curso con la lección inaugural de don Feliciano Barrios. Voy a hacer una breve introducción de quién es Feliciano Barrios. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense y catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha universidad y es académico de número de la Real Academia de la Historia, y en la actualidad y desde 2013 es secretario académico de la misma institución. Es académico de número también de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y de la Real y Sevillana de Buenas Letras. También lo es de sus homólogas en Historia
en Argentina y Chile, fue subdirector de uno de los grandes organismos, creo que de reconocido prestigio, como es el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, secretario del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano y es patrono del Instituto de Estudios Históricos y Hospitalarios de la Orden de Malta. Ha participado en importantes exposiciones y centenarios, también es del Consejo de Honor del Anuario de Historia del Derecho y posee numerosas distinciones como la de Comendador de la Orden de Carlos III, de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, entre otros. También es cronista de la Villa de Madrid y su investigación se ha centrado en el estudio de las instituciones del Consejo de Estado y la monarquía de España. Es Premio Nacional de Historia 2016 por la obra La gobernación de la monarquía de España, consejos, juntas y secretarías de la administración de la Corte. Vamos pues, bueno, inicio. Muchísimas gracias, querida Isabel. Y bueno, voy a comenzar esta lección inaugural y lo primero que tengo que decirles, antes de los agradecimientos, es que la lección es mía, pero el título no es mío, ¿eh? Reinos y monarquía, agregación y derecho bajo la Casa de Austria, que es un título precioso, se lo debo al profesor Hernán, que me lo puso sin consultarle. Y cuando me dijo Isabel el título que me había puesto, digo, bueno, yo no lo podría haber hecho mejor, sino sin duda peor. Con lo cual, muchas gracias. Gracias a ellos por invitarme a esta Universidad Rey Juan Carlos y a estos cursos de verano y a hablar de un tema que me es queridísimo. Y además es un tema sobre Italia. Bueno, los historiadores del derecho estamos en deuda permanente y eterna con Italia. Entonces, todo lo que procede de Italia para nosotros es bienvenido, porque de alguna manera el derecho romano, que sigue ilustrando el derecho español y de todos aquellos países de su cultura, de la cultura jurídica romano-germánica, pues tiene esa deuda de la que yo les hablaba. Estoy muy feliz de estar aquí entre amigos y en esta universidad. Bien, es un curso organizado en recuerdo, memoria y homenaje al profesor Giuseppe Galasso. Bueno, yo tuve el honor de saludarlo en 2 ocasiones, pero no tuve el gusto de tratarlo. Pero sí tengo una profunda admiración para su obra. El tema que se me ha encomendado es de tanta importancia como desconocido por el gran público y, lo que es peor, por muchos que lo debieran conocer. Si ustedes escuchan la radio por la mañana en los momentos actuales de esta política española, que es una política en estado de efervescencia, y oyen a grandes comunicadores, como se dice ahora, grandes periodistas, y hablan del problema catalán, pues se asombrarán de lo poco que saben sobre lo que fue la monarquía de España. Y entonces, el señor Carlos Herrera, por el cual tengo la máxima admiración profesional, o el señor Jiménez Los Santos, dicen que Cataluña era una parte del reino de Aragón y se quedan tan frescos. No saben lo que era la monarquía, no saben qué era Cataluña, no saben qué era Aragón en el pasado, en estos siglos XVI y XVII a los que me voy a referir. Pero esto es una constante. Ustedes verán un programa que se llama Madrileños por el Mundo y Españoles por el Mundo. Bien, pues las periodistas que salen en estos programas dicen, cuando Nápoles era de España, miren ustedes, Nápoles nunca fue de España. Cuando Sicilia era española, Sicilia nunca fue española. O cuando nos están enseñando la ciudad de Milán y dicen, bueno, es increíble que esta ciudad formara parte de España. Bueno, Milán nunca formó parte de España. Entonces, es por el desconocimiento que se tiene de lo que fue la monarquía, que fue esa estructura, esa formación política que llamamos la monarquía de España. ¿Qué es lo que yo hago? Pues yo escribo correos electrónicos que no sirven absolutamente para nada. Les explico a estos periodistas
que lo que sucede es que el rey de Castilla y el rey de Sicilia era la misma persona, que el rey de Nápoles y el rey de Castilla era la misma persona. Bien, y así sucesivamente. Pero he fracasado porque lo siguen diciendo constantemente y no sé, fue ayer o antes de ayer, tuve que escuchar que Cataluña no era otra cosa que un condado dependiente del rey de Aragón. Bueno, si nos vamos a los libros de bachillerato, los textos son absolutamente confusos, pero lo eran en el pasado y lo son en el presente, Y cuando no son confusos, son sectarios, bien desde una posición, digamos, de integrismo hispánico, o bien desde una posición de separatismo. Son horribles. Yo, cuando estaba haciendo mi tesis sobre el Consejo de Estado, busqué qué se decía sobre el Consejo de Estado en los libros de texto que se habían utilizado en las universidades españolas. Bueno, en la mayor parte de ello no se decía absolutamente nada, o se decía muy poco, o se enumeraban los consejos, pero todo eran inexactitudes. Esto, gracias a Dios, se ha transformado, ha cambiado en la universidad, pero no ha cambiado en los libros de bachillerato ni en los libros de alta divulgación. No se sabe lo que es la monarquía. Aparecen los dominios de Felipe II, y si aparece bajo ese epígrafe, todavía. Pero en otros momentos, todos los dominios de Felipe II aparecen con un color y se dice el Imperio Español. Bueno, el Imperio Español no existió. Entonces, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de estructura administrativa. Y sin embargo, se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Bien. Entonces, ¿qué fue la monarquía de España? Bueno, para empezar, este nombre que yo utilizo, y lo utilizo en mis escritos, y creo que es bueno seguir haciéndolo, no es otra cosa que una convención sin apoyatura legal alguna. Es más, carecía de uso oficial. Su uso es un uso literario y frecuentemente operativo. Lo mismo sucede con los términos monarquía española, monarquía hispánica o monarquía hispana. Este concepto de monarquía, digamos, de utilización por parte del monarca de manera oficial de un título integrador de todos los dominios, solamente alcanzó valor desde la oficialidad desde el punto de vista de su uso numismático. Eso sí, disposiciones oficiales emanadas del poder real ordenaban a las cecas de la monarquía que se acuñaran monedas en las que pone Hispaniarum et Indiarum Rex. Esa es la única vía oficial de utilización de lo que podemos llamar un título integrador, pero que no va más allá de su uso numismático y por razones operativas. Imagínense ustedes lo que sería en una moneda poner el título grande. Era imposible. Bien. Tampoco el término monarquía católica y por ende rey católico y majestad católica, utilizado, eso sí, en documentos oficiales, principalmente de carácter diplomático, no es a mi parecer jurídicamente correcto. ¿Por qué? Pues porque el dictado de católico solo es aplicable al monarca como titular de algunos de los reinos y estados de la monarquía, pero no de todos, a tenor de lo dispuesto en la propia bula de concesión papal, primero de concesión personal a los reyes católicos y luego ya de concesión hereditaria a partir de Carlos V. La esencia de la monarquía es su pluralidad y se encuentra en el título grande cargado de significado político-jurídico. Cada dictado de este título grande debe ser caracterizado desde el punto de vista institucional con la precisión de un entomólogo al describir un ejemplar que tiene bajo la lente de aumento. Nosotros tenemos que coger cada dictado del título grande y examinarlo para ver qué hay dentro
porque dentro de esos títulos, de esos dictados, muchas veces nos encontraremos una enorme riqueza jurídico-institucional y en otras ocasiones que nos encontraremos cáscaras vacías, nada, nada. O nos encontraremos en algunos títulos mucho y en otros nada. En él aparecen numerados reinos y estados del que es titular el común monarca. Y es la esencia de la existencia de este común monarca lo que produce esta formación política verdaderamente admirable que fue la monarquía en España. El título largo se contiene ya en una real cédula de 13 de abril de 1516, esencial para seguir avanzando, por la que se estableció el orden que se había de guardar en la documentación oficial que contuviera la titulación regia. Doña Juana y don Carlos, su hijo, reina y rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Islas Indias y Tierra Firme del Mar Océano, conde de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, duque de Atenas y Neopatria, condes de Rosellón y de Cerdaña, marqueses de Oristán y de Gociano, archiduques de Austria, duques de Borgoña y de Brabante, conde de Flandes y del Tirol, etc. Esta relación, aunque sea la utilizada por la Cancillería Regia, no contiene, por otra parte, todos los dictados, pues así las 17 provincias de los Países Bajos pues no aparecen todas completas, sino solamente algunas de ellas. Tampoco se nos oculta que en este momento, 1516, ni aparece, ni podía aparecer respecto a doña Juana el título de duque de Milán, que lo hará ya de forma permanente con Felipe II tras las aplicaciones de Bruselas. Aunque así aparece el reino de los Algarbes como título entonces de pretensión, y el de Portugal solo se hará presente de forma efectiva entre 1580 y 1640 para desaparecer definitivamente tras el Tratado de Madrid de 1668, como sucedería también con el exclusión de Portugal en las armas reales. Esta pluralidad dimanante del título grande permanecería, aunque afectada en su esencia por los decretos de nueva planta y los acuerdos de Utrecht. Así, hasta la Constitución de 1812 y se volvería a utilizar después de la restauración absolutista de 1814 y con carácter ceremonial hasta 1931. Todavía, si ustedes consultan el almanaque de Gotha, cosa que yo les recomiendo, cuando llegamos a la página del rey don Alfonso XIII, aparece con el título grande extenso, pero antes de rey de Castilla pone rey de España. O sea que en este título ya se mezcla el integrador de España con todos los demás. Y de alguna manera este modo en que Alfonso XIII envió, porque lo envió él, al almanaque de Gotha, la forma en que debía ser presentado, se anticipa a lo que va a ser la Constitución vigente en España, en que se le da al rey el título de rey de España, pero se dice que también tiene la titulación histórica, lleva los títulos históricos que corresponden a la monarquía. Así las cosas, nos vemos también, y quiero recordarles que, por ejemplo, la novísima recopilación, cuando se promulga en 1805, Carlos IV promulga la novísima recopilación de las leyes de España, no como rey de España, sino que la Real Cédula se encabeza con el título grande, una cosa que a mí siempre me ha parecido enormemente significativa. Aunque tras el primer llamamiento a la muerte de los reyes católicos, todos los reinos y estados peninsulares indianos tienen ya la consideración de abolengo y, por tanto, son indisponibles,
como también ocurrirá con las 17 provincias y el francocondado a la muerte de Felipe de Austria, cuando estos territorios pasan a integrar la herencia de su primogénito, don Carlos, los encontramos ya en una situación, como he dicho, de indisponibilidad que los propios monarcas en sus distintos testamentos, los monarcas de la Casa de Austria, van a ratificar. Si bien en el de Felipe II nos encontramos con la cautela que dice que la indisponibilidad y la unidad de todos los reinos de la monarquía que han de pasar a su sucesor tiene la excepción de lo que pueda suceder con los Países Bajos. Se trata de la solución Isabel-Claraval. Sin embargo, la igualdad que parece dimanar de la larga relación de títulos de soberanía, y aunque uno de ellos sea solamente pro memoria, es absolutamente engañosa. Esto tiene que ver con lo que le decía al principio, de que cada título lo debemos examinar con muchísima cautela. Pues bien, así las cosas, debemos fijarnos en primer término en que no aparece el término corona, de que no aparece el concepto corona, tan utilizado por otra parte para referirse a los reinos y estados integrados en las de Castilla y Aragón. Sin embargo, en el título grande no se habla de coronas. ¿Por qué no se habla de coronas? Porque se quiere mantener la personalidad de los distintos títulos. Lo que pasa es que es muy distinta esta personalidad según sea de la corona de Aragón, según sea de la corona de Castilla, como vamos a ver. Pues bien, los títulos integrados en la corona de Castilla constituyen una formación política unitaria, con un rey, el de Castilla, que es titular de diferentes reinos y estados y gobiernan todos ellos con iguales poderes, con una única asamblea representativa, que son las Cortes de León y Castilla, y con unas leyes de aplicación universal en todos ellos, contenidas en un cuerpo legal de general aplicación, que es la nueva recopilación de 1567. Es lo que les decía antes, de que muchas veces, cuando nosotros extraemos un dictado del título grande y lo examinamos de cerca, encontramos que dentro no hay nada. ¿Qué hay dentro del Reino de Toledo? Nada. ¿Qué hay dentro del Reino de Sevilla? Nada. ¿Qué hay dentro del Reino de Jaén? Nada. Porque todos estos reinos responden al concepto de corona unitaria, que es el concepto de la corona de Castilla y León. Ahora bien, dentro de la corona de Castilla hay que observar la existencia de territorios que tienen el carácter de privilegiados. Están incorporados a la corona de Castilla, pero no en pie de igualdad con el resto de los títulos, estos títulos vacíos a los que me he referido. Estos territorios de carácter privilegiado son el señorío de Vizcaya y sus encartaciones, la provincia de Guipúzcoa y la provincia de Álava. Todos ellos conservan instituciones propias contenidas en sus ordenamientos forales, singularmente sus juntas generales, y el importantísimo mecanismo del pase foral, que mediante la forma se obedece pero no se cumple, veda la introducción automática de la ley castellana en aquellas tierras. Las disposiciones emanadas del trono, cuando llegan a esos reinos de Andalucía o cuando llegan al Reino de Castilla, al Reino de Asturias, al Reino de León, son de aplicación inmediata. Sin embargo, en estas tres formaciones privilegiadas se encuentran con el valladar del pase regio, en casi todas las disposiciones. Bien. Además de estos tres territorios privilegiados, nos encontramos con un reino privilegiado, el de Navarra, que conserva sus propias cortes, de manera que en este territorio no se interrumpe en modo alguno la producción normativa. Y esto es importantísimo, porque estas Cortes de Navarra van a funcionar hasta el siglo XIX y el derecho de Navarra se va a mantener
vivo. Cuando los decretos de nueva planta eliminan las Cortes de Aragón, de Navarra o de Valencia, están seccionando la yugular de la producción normativa. Ya no llega sangre. Pues bien, en Navarra, al no eliminarse las Cortes y seguir funcionando, la producción normativa siguió hasta el siglo XIX. Y finalmente nos encontramos incorporados a la Corona de Castilla los inmensos dominios de América y Asia, las Indias. Y estos territorios que, repito, están incorporados a esta corona, van a gozar de un ordenamiento jurídico propio, el derecho indiano. Pero este estatuto legal de las Indias en nada es comparable al de otros territorios de la monarquía ajenos a la Corona de Castilla, y ni siquiera a los territorios privilegiados incorporados a esta. ¿Por qué? Pues porque el derecho indiano no es otra cosa que un conjunto normativo, primordialmente de derecho público, pero que se crea para las Indias por razones operativas y de eficacia, pero que no es atentatorio este derecho indiano con la unidad jurídica básica de la Corona de Castilla. El monarca gobierna las Indias, auxiliado por el Real y Supremo Consejo de Indias, sin estar sujeto a limitación alguna, que no pudiera tener para con los reinos castellanos peninsulares, y las autoridades indianas lo representan en cuanto que rey de Castilla. Por el contrario, el virrey de Sicilia no representa al monarca en cuanto que rey de Castilla, sino como rey de Sicilia. Esta diferencia es absolutamente fundamental. Esto por lo que respecta a la Corona de Castilla. En la Corona de Aragón la situación es completamente diferente. Los reinos que la componen en su núcleo esencial, que son aquellos que se gobiernan a través del Sacro, Real y Supremo Consejo de Aragón, que son el Reino de Aragón, propiamente dicho, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca, el Reino de Cerdeña y el Principado de Cataluña, gozan de plena autonomía y conservan sus instituciones privativas, tanto en el campo del derecho público como en el campo del derecho privado. Su sistema legal y su producción normativa se mantienen vivas a través de las asambleas representativas propias, en el caso de Aragón, Valencia, Cataluña y Cerdeña, y no pudiendo, ahora no me puedo extender en el caso particular de Mallorca. Pero además, no solamente esto, sino que desde el punto de vista emblemático nos encontramos con que se mantiene esa virtualidad. Si nosotros llegamos a Cerdeña y nos encontramos en edificios públicos el escudo de la monarquía, encontraremos que tiene un escusón diferenciador, que son las armas del propio reino sardo. Cosa que no vamos a encontrar en los reinos de Castilla, donde nos encontramos el escudo grande ordinario, aunque excepcionalmente en alguna ocasión y de una manera no oficial se pueda encontrar un escusón con las armas de Galicia, pero no es lo habitual. Sin embargo, en los reinos italianos hay armas diferenciadoras que además también se utilizan en acuñaciones propias de estos territorios. La existencia de unas llamadas Cortes Generales de la Corona de Aragón hacen referencia no a una institución propia y exenta respecto a las Cortes privativas de los reinos de la Corona, sino que hace referencia al funcionamiento conjunto de las Cortes de Aragón, Valencia y Cataluña, que reunidas simultáneamente y por razones meramente operativas, esto que se llama Cortes Generales de Aragón, pudieran tratar temas de interés general común al conjunto de la corona. Lo que ocurre es que el rey le es mucho más cómodo reunir en Monzón al mismo tiempo las Cortes de Valencia, de Cataluña y de Aragón. Y como hay asuntos que interesan a los tres territorios,
pues hay un mecanismo de comunicación y debate y posible acuerdo, y a este mecanismo de comunicación se le llama también Cortes Generales de la Corona de Aragón. Pero que quede claro, no, lo que son las Cortes de los Tres Reinos, que están reunidas conjuntamente en un mismo lugar, conjuntamente al mismo tiempo, y algunos temas que son de interés se debaten en conjunto. Esta diversidad se mantiene en la Corte, donde el Consejo de Aragón acoge la presencia de regentes diferenciados para cada uno de los tres territorios presentes en el sínodo de la corona, arrogándose de forma predeterminada estos regentes la representación de los reinos que no envían o que no tienen regentes de planta habitualmente. Estos serían los reinos de Mallorca y de Jerez. Los reinos de Nápoles y Sicilia, considerados por el propio monarca como integrantes de la corona de Aragón, porque los reyes, cuando hablan de su corona de Aragón, no solamente incluyen a los reinos, digamos, peninsulares de la corona de Aragón y Cerdeña, sino que también incluyen a Nápoles y Sicilia. Pero es más bien una manera de expresarse que una realidad institucional en lo que luego denominaremos la administración de corte. El Ducado de Milán, aunque integrado en la masa hereditaria filipina tras las abdicaciones de Bruselas, va a gozar de un similar estatuto, gobernándose a través del Consejo de Aragón, en lo que hace a la administración de corte, y está dentro del Consejo de Aragón, pero su vinculación con la corona de Aragón desde el punto de vista histórico es ninguno. Igual sucede con las 17 provincias, luego reducidas tras la separación de las del norte, y aquellas que permanecen bajo la obediencia del rey católico, más el Franco Condado y el Condado de Charolais, que era el dominio tradicional de los herederos del Ducado de Borgoña, permanecerán dentro de la monarquía hasta los acuerdos de Utrecht y la política y los acuerdos internacionales que siguen a la guerra de sucesión, y van a encontrar también en las instituciones de corte su propia representación y personalidad. Pero quizá la autonomía de las partes en la monarquía de España llega a su sublimación en el caso portugués. En el caso portugués, entre 1580 y 1640. Los acuerdos que consagran su incorporación a la monarquía así nos lo manifiestan. El ordenamiento legal portugués se mantendría íntegro, preservado y aumentado por las Cortes del Reino, que no desaparecen y que lo van a conservar en plena vigencia y con producción normativa. Fíjense, los dominios lusos de ultramar se administran a través de un Consejo de Indias distinto del castellano y radicado en Lisboa. Incluso la estructura de defensa gozaba de autonomía, cosa impensable respecto a los otros reinos de la monarquía desde el punto de vista de la alta dirección. Bien es cierto que en este periodo, 1580-1640, por razones de operativa, las directrices en materia bélica emanadas de los consejos de Estado y Guerra inciden en la administración portuguesa y en el fondo de proceder en Portugal, pero se mantiene esa cierta autonomía que es por eso que lo hace tan distinto, ¿no? Incluso, fíjense, la previsión sobre el virrey. Está previsto que el virrey de Portugal fuera un miembro de la Real Familia y también como sustituto de la existencia de un miembro de la Real Familia que actuara como virrey, nos encontramos con ese virrey colegiado, una función virreinal colegiada, lo cual muestra esta peculiaridad también de forma señera, puesto que la colegiación tenía que ser portuguesa.
Estas diferencias esenciales en la consideración jurídica de los reinos proceden en gran parte de la forma en que se produjo su integración en la monarquía, sin que por otra parte sea definitorio en modo alguno que el modo de integración lo fuera por conquista respecto al desarrollo institucional posterior. El gran jurista, don Juan de Solórzano Pereira, en uno de sus escritos, un escrito maravilloso, el memorial y discurso de las razones que se ofrecen para que el Real y Supremo Consejo de las Indias deba proceder en todos los actos públicos al que llaman de Flandes, nos va a decir en este alegato: cuando unos reinos y estados se juntan con otros, no por vía de accesión, sino eque principalite, como aquí se dice, júzganse por distintos y cada uno conserva sus leyes, fueros y privilegios. Mientras que los reinos o provincias que accesoriamente se unen o incorporan con otros, se tienen y juzgan por una misma cosa y se gobiernan por las mismas leyes y gozan de los mismos privilegios que el reino al que se agregan. Bien, este alegato de Solórzano Pereira es un alegato de abogado. Yo no ejerzo la profesión de abogado, pero soy doctor en Derecho y, por razones crematísticas, pues he hecho muchos dictámenes y ahora lo sigo haciendo. Y nosotros muchas veces nos vemos forzados a decir y a defender posiciones en las que no creemos. Yo he llegado a defender la existencia, he llegado a defender que no existió la confusión de estados. No le digo nada más. ¿Por qué? Pues porque una parte me pedía un dictamen acerca de que la consideración de noble de aquellos que habían recibido la orden de Isabel la Católica seguía vigente y tenía que actuar como abogado. Pues actué como abogado. Aquí Solórzano Pereira hace lo mismo. Actúa como abogado en defensa de las Indias. Quizá él creía en su posición, pero va a perder el pleito. Y el Consejo de Indias va a ir detrás del de Flandes en el besamano regio. El rey, en las dos Pascuas y en ocasiones extraordinarias, recibía el besamanos de los consejos de la monarquía. El orden en que entraban los consejos a besar la mano del monarca era definitorio del orden de los territorios de la monarquía. Por eso intentó el de Indias pasar delante del de Flandes, pero el rey dio la razón al de Flandes. Pero no obstante, el alegato de don Juan de Solórzano, yo recomiendo su lectura. Yo dediqué al mismo un trabajo hace muchos años en un congreso de historia del derecho indiano, y si mi admiración por Solórzano era grande, se vio aumentada cuando vi cómo razonaba que podemos llamar fundador del derecho indiano. En fin, como ya les he dicho, Solórzano perdería el pleito, pero la claridad de sus palabras nos sirven a nosotros para dirigirme a ustedes esta mañana sobre este tema. Así, en relación con lo anterior, Navarra se consideraría unida a Castilla eque principaliter, al incluir los navarros en la jura de 1516, una cláusula por la cual el reino quede por sí, abro comillas, quede por sí y según hasta aquí ha sido usado y acostumbrado. Qué gran triunfo fue el de los navarros en estas Cortes de 1516, porque lo consiguieron todo. Consiguieron estar separados en aquello que les convenía, pero consiguieron estar integrados en aquello que les beneficiaba. Los súbditos de la monarquía procedentes de la corona de Aragón o del resto de los reinos tenían en principio vedadas las plazas en Indias. No podían beneficiarse de lo que podemos llamar el gran mundo económico indiano. Pero sin embargo los navarros no. Igual que los vascos podían actuar en Indias
como si fueran castellanos. Pero, sin embargo, el rey de Castilla no podía actuar en Navarra o en los territorios privilegiados del mismo modo que lo hacía en los reinos de Castilla. De esta manera nos encontramos con la diferencia de que los reinos de Galicia, Toledo, Jaén, Córdoba, Sevilla, Murcia, Canarias y las Indias estarían unidos los primeros de manera clara, de forma accesoria, y las Indias de manera velada o de una forma especial, de forma equeprincipaliter, aunque sea esto muy dudoso, pero no puedo entrar aquí en esta discusión. Mientras los de Aragón, Cataluña, Mallorca, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, Milán, Portugal y sus dominios ultramarinos y las 17 provincias de los Países Bajos, el Francocondado y el Condado del Charolais, lo serían equeprincipal. Esta diversidad jurídica va a tener como precipitado lógico la existencia de una estructura administrativa plural que funciona en líneas paralelas y en principio estancas, sin que pueda establecerse en absoluto una jerarquía administrativa de carácter piramidal. Por ende, no podemos hablar, y esto es importantísimo, de la existencia de una administración central de la monarquía. No, en muchos libros, incluso todavía en algunos libros de manejo universitario y hechos por profesores universitarios, se habla del gobierno central de la monarquía, de administración central. No existió una administración central de la monarquía porque era imposible, dada la propia estructura constitucional interna de esta. Solo la política exterior y la de defensa en el aparato administrativo que conllevan van a ser absolutamente comunes a todos los territorios, aunque alguno de los territorios tenga actuaciones o pueda tener actuaciones puntuales en materia de política exterior y en materia de política de defensa. Pero básicamente estas materias son comunes. Así, hecha abstracción de la administración de corte, a la que luego me referiré, en las distintas administraciones periféricas nos encontramos, en primer lugar, con un nivel gubernativo regnícola. Este nivel gubernativo regnícola es inmediato al virrey, al gobernador general o al capitán general y presidente de la Real Audiencia en Indias. El segundo nivel, que podríamos identificar con la administración territorial, se refiere a demarcaciones internas, a demarcaciones provinciales. Y el tercer nivel es el de la administración local. A estos tres niveles debemos sumar los órganos propios de la administración de justicia, que en muchas ocasiones se confunden con órganos de los niveles anteriores. Todo ello se debe contemplar siempre a la luz de las características propias de cada territorio. O sea que estos tres niveles de administración, ajenos a la administración de corte, los tenemos que caracterizar de manera diferente según el caso que observemos. Nada tienen que ver los tres niveles de que les hablo, con los órganos además de la administración de justicia, del caso napolitano, con el caso de los Países Bajos. Sino que en estos dos ejemplos tendremos que matizar mucho para poder identificar estos niveles en cada uno de los casos. La administración de corte, a la que ya me he referido, ¿qué tal de tiempo? La administración de corte a la que ya me he referido estaría constituida por las instituciones de gobierno inmediatas al común monarca y que suponen, en el caso de algunos consejos, el vértice de las pirámides administrativas respectivas. O sea, en algunos casos, los órganos de la administración de corte los tenemos que poner en relación con los tres niveles administrativos privativos del territorio respectivo que observemos. Como ven, la monarquía no era nada sencillo, sino que era algo bastante
un entramado desde el punto de vista jurídico enormemente complicado. La administración de corte se asienta sobre una triple base. La base de consejos, de juntas y de secretarios, siendo esencial el papel de los primeros respecto a esta plural estructura administrativa de la monarquía. La división que podemos hacer de los consejos nos va a resultar enormemente esclarecedora de la propia constitución interna de la monarquía. Bien, yo les voy a exponer mi propia división del régimen conciliar y me cuidaré mucho de utilizar la palabra sistema. El régimen de gobierno fue siempre eso, un régimen, no un sistema. El sistema de consejos no existió, porque la palabra sistema, y esto lo vio muy bien Tomás y Valiente en su momento, nos lleva a la existencia de órganos de comunicación y de coordinación que no existieron. Que no existieron. Cuando se intentó coordinar el régimen de consejos, los reinos se rebelaron inmediatamente. Yo estudié un tímido intento que fue el registro de Mercedes. Era un verdadero caos en un régimen conciliar que funcionó relativamente bien. Sin embargo, en el asunto de las mercedes era un verdadero caos, porque una misma merced se podía pedir por diferentes consejos, se podía conceder por diferentes consejos una merced que solamente hubiera merecido una concesión. Pero como no había mecanismos de comunicación establecidos de una manera preestablecida, digamos, conectada desde el principio, pues nos encontramos con este grave defecto. Yo estudié una vez el caso de una viuda llamada Maturana que pidió una misma merced por la vía de 3 consejos y la obtuvo, y hasta pasado el tiempo no se dieron cuenta. Pues bien, cuando se instala esta Secretaría de Mercedes, este registro de Mercedes, inmediatamente los reinos de la Corona de Aragón dejan de mandar información. Prefieren que la señora Maturana cobre por varias vías que verse sometido un reino de la Corona de Aragón, que verse sometido ¿a qué? A la posibilidad de un órgano de control manejado por castellanos. Y así fracasó. Entonces, según mi criterio, yo divido los consejos en 4 clases. Primero están los consejos de presidencia regia, que tienen competencia sobre todo la monarquía en la materia de sus respectivos institutos. Estos serían los consejos de Estado y de guerra. El campo de acción de ambos organismos se extendía a materias, como ya he dicho, en que la monarquía actuaba de cara al exterior como un cuerpo político unitario. Política internacional, cuestiones relacionadas con la Real Familia y defensa. Traduciéndose hacia el exterior esta actuación en materia diplomática y militar con una apariencia, de aquí la confusión, de estructura imperial, que no obedecía esta estructura imperial o aparentemente imperial en materia de política exterior y de defensa, que no obedecía a la realidad plural de la constitución interna de la monarquía. Luego estarían los consejos de competencia territorial, extendiéndose esta a una corona, a un conjunto de estados o a determinados territorios. Estos serían los consejos de Castilla, Cámara de Castilla, Aragón, Italia, Portugal, Flandes y Borgoña, Indias y la efímera Cámara de Indias.
Incluyo en este grupo a los de Cámara de Castilla e Indias, en cuanto que, aunque son derivaciones en forma de comisión de los consejos de competencia territorial respectivos, pues yo creo que por su importancia merecen el figurar como órganos separados. Téngase usted en cuenta que estos consejos de Cámara lo que hacían principalmente era administrar la gracia regia, y la gracia regia, no digo que sería infinita porque no lo era, pero desde luego era de una extensísima. El rey disponía de miles de cargos para poder discernir y conceder, premiar o castigar. Bien. El caso castellano, pues, tiene también unas connotaciones muy especiales. ¿Por qué? Porque el Consejo de Castilla, que meto en este grupo de consejos territoriales, está radicado en la Corte. Y entonces aquí nos encontramos que lo que en otros reinos, lo que en otros territorios podemos identificar con una administración regnícola ajena a la Corte, aquí encontramos que esta administración regnícola está radicada junto al propio monarca. Y entonces, los tres estadios que podemos identificar en otros territorios de la monarquía, aquí, más la administración de corte, aquí se ven reducidos, porque la administración de corte y la administración regnícola, respecto de la Corona de Castilla, se identifican. Luego estaba el siguiente grupo, son los consejos de competencia material sobre una pluralidad de reinos pertenecientes a distintas coronas. Estos serían los casos de Inquisición y de Cruzada, presentes con su instituto, tanto Inquisición como Cruzada, en las coronas de Castilla, incluyendo sus Indias, y Aragón, y en los reinos extrapeninsulares de Cerdeña y de Sicilia. No me sirve el caso portugués, porque aunque hay Inquisición portuguesa y hay una forma de cruzada portuguesa, se administran desde Lisboa de una manera absolutamente autónoma. Y entonces, las instrucciones del Santo Oficio que se aplican en todos estos territorios por parte de la Inquisición no sirven para el caso portugués. El siguiente grupo son los consejos especializados, pero que son respecto de la administración interna de la Corona de Castilla. Estos son los consejos de Hacienda y de Órdenes. ¿Pero qué ocurre? Pues que en la práctica la actividad de estos consejos, clarísimamente para el caso del de Hacienda y de alguna manera para el de Órdenes, trascendía con mucho a los límites territoriales de la Corona de Castilla y de las Indias a ella incorporadas, pues hacían sentir sus efectos en otros territorios de la monarquía a los que llegaba la savia monetaria de las finanzas castellanas o la gracia regia en forma de merced de hábito, dignidades o encomiendas de algunas de las órdenes militares castellanas de Santiago, Calatrava o Alcántara. Que de lo que se trata es que súbditos de otras coronas recibían hábitos de las órdenes castellanas y se trataba de que aquellas disposiciones emanadas a través del Consejo de Hacienda incidían de alguna manera también en otros territorios de la monarquía. Luego les he hablado de las juntas, también órganos colegiados. Estas juntas eran de carácter permanente o constituidas ad hoc con una finalidad concreta. Y estas juntas podían incidir en el gobierno general de la monarquía cuando se trataban de juntas de Estado o de defensa o de medios o algunas de teólogos. Y luego se constituían a su vez juntas concretas
para asuntos de territorios concretos en la monarquía. Sí, si nosotros leemos, y yo les recomiendo la lectura a aquellos que se interesen por estos temas, las memorias de quien fue presidente del Consejo de Aragón, Crespí de Valdaura, vemos cómo se constituyen juntas para asuntos que solo interesan a los reinos de la corona de Aragón. Mientras que estas juntas de Estado son de política exterior, o las juntas de teólogos que muchas veces se constituyen para dilucidar asuntos de conciencia del propio monarca, pero que el resultado de esta junta tiene incidencia sobre la política general de toda la monarquía. Pues la junta de teólogos que reúne Felipe IV para decidir si debe o no dar la mano de la infanta María al príncipe de Gales, ¿no? La decisión de esta junta de teólogos incidiría en la política general de toda la monarquía. Finalmente, los secretarios eran pieza fundamental para el funcionamiento de tan complejo engranaje administrativo. Y en ellos destacan naturalmente los secretarios sinodales, los secretarios de los consejos. Y estos secretarios de consejos son secretarios que proceden muchas veces de los territorios de la monarquía. Madrid era una ciudad, era corte de una monarquía, y esta monarquía se hacía presente en ella a través de la alta administración, de personas que fungían en los distintos consejos, personas que trabajaban en estos órganos de representación, entre comillas, de los territorios de la monarquía, que tenían cargos en los hospitales de la corte que atendían a los naturales y oriundos de esos territorios, en otras instituciones de piedad. Y ahí vemos a los secretarios de los consejos, los secretarios sinodales, importantísima institución para ver, para conocer cómo funcionaba el engranaje permanente. El Consejo de Aragón, el Consejo de Italia, que tenía prevenciones al respecto y trataba de que estos cargos administrativos, estos cargos de funcionamiento ordinario de la institución, estuvieran bajo su control, entre otras cosas porque veían lo que ocurría tanto en los consejos con competencia sobre toda la monarquía, como el Consejo de Estado, el de Guerra, como los consejos propiamente castellanos, donde los grupos de presión de vascos se habían hecho con los cargos de las secretarías, y ellos no querían que les sucediera lo mismo, porque era muy difícil entrar en una secretaría si no pertenecías a estos grupos preestablecidos, ¿no? Y finalmente, pues otros secretarios. El secretario de Cámara, importantísimo, era el secretario que llevaba los papeles de la mesa regia, y sobre todo era el secretario que llevaba la agenda del monarca. Era un cargo apetecidísimo. ¿Por qué? Pues porque era una vía perfecta para la corrupción. Al llevar la agenda regia podía manejar los tiempos de las audiencias del monarca. Respecto a los vascos, decirles un caso, ¿no?, de las secretarías. Ruiz de Alarcón, como saben ustedes, era mexicano y llega a la corte pues con grandes deseos de prosperar. Empieza a trabajar en el Consejo de Indias, pero se da cuenta de que tiene un grave defecto, de que aparte de tener una joroba, es que no es vasco, y no ve manera de ascender, porque los vascos que han estudiado en las mismas escuelas de cuentas y de escritura le están velando, y se venga de ellos en una comedia, en el examen del marido. Yo no sé si ustedes conocen esa comedia,
pero se la recomiendo a todo aquel que le interese la administración de la monarquía, porque no refleja en esa comedia Ruiz de Alarcón perfectamente cómo funcionaba el engranaje administrativo de los nombramientos por parte de la corona. El asunto es que una condesa tiene que elegir marido, tiene que elegir un consejero, un cargo. Y entonces tiene un secretario. Y ese secretario es quien le lleva los memoriales de los pretendientes, los memoriales de quien quieren el cargo. Y entonces, en unos versos, dice Ruiz de Alarcón: a fuerques del tiempo vario, refiriéndose al secretario, a fuerques del tiempo vario, efecto bien peregrino, que no siendo vizcaíno, llegase a ser secretario. Es que él estaba indignado con su situación. Estudiar su carrera administrativa es verdaderamente clarificador al respecto. Y finalmente estaba un secretario importantísimo para todo nuestro tema, que es el secretario del Despacho Universal. En un régimen como es el de consejos, que carecía de una coordinación efectiva, aunque había vías de contacto y que llevaban una cierta coordinación, pero muy difusa, como yo he explicado en el libro de la gobernación de la monarquía. Además, expongo todas esas vías de comunicación. Y imagínense ustedes lo que era el marasmo de papeles. Porque, claro, era todo, ¿cómo voy a decirlo? Ya mal. Bueno, entonces ya acabo, les iba a contar un... No, cuéntalo. ¿Qué? Cuéntalo. No tengo tiempo. Bueno, la película A la Triste, que no sé si ustedes vieron, pues yo fui asesor histórico de la misma en algunos aspectos. Entonces el director me convocó en el Hotel Palace y me dijo: mira, me han dicho que tú eres una persona que me puede servir para saber cómo era el despacho del conde duque de Olivares, porque yo lo tengo que levantar en la película. Dice, mira, he pensado hacer esto. Me extiende un plano y digo, bueno, tenemos un pequeño problema, queridísimo, que el conde duque de Olivares no tenía despacho. Entonces, si partimos de ese dato, ya levantar un despacho, pues es difícil. Pero lo que tú me estás dibujando aquí es el despacho del ministro actual. Una mesa, dos sillas delante de la mesa de Olivares y luego un sofá para poder hablar con las visitas. Digo, el conde duque de Olivares, que gobernaba la monarquía de España, que tenía 20 millones de kilómetros cuadrados, no tenía despacho. Oye, ¿y cómo despachaba? Digo, andando muchas veces, mientras el rey estaba haciendo sus necesidades, en un coche, así despachaba Olivares. Digo, no me digas, sí. Digo, pero es que yo necesito, lo que tú necesitas es que Olivares tome una decisión en un lugar determinado. Pues yo te lo voy a dibujar, porque te voy a decir cómo era la Secretaría de Estado. La Secretaría de Estado estaba a la puerta abierta. Las mesas estaban llenas de papeles donde estaban los oficiales. Las paredes estaban llenas de legajos atados con la cinta de Balduque. Y le expliqué lo que era la cinta de Balduque. Y allí hay un desorden total. O sea, tú no esperes silencio, espera agitación. Digo, y en esa mesa tú extiendes el mapa y dices, aquí. Porque es lo que tú quieres. Pues eso es lo que sucedió. Luego le dije cómo andaba el rey por palacio y tal. Y eso más o menos, hay cosas en que no me hizo caso porque yo le dije cómo se produjo la entrada del príncipe de Gales. Dice, pero si la hago como tú me dices que fue, mi presupuesto ya se sale totalmente. O sea, que lo vamos a hacer como yo quiero. Y bueno, pues está mal, ¿eh? Total, todo esto viene a cuento de que había necesidad de una secretaría coordinadora. Y esta secretaría coordinadora va a ser el secretario del Despacho Universal, que va a tener una fuerza enorme, porque llegan los papeles por la derecha y salen los papeles por la izquierda.
y él es el que dice por cómo entran, cómo salen y en qué velocidad. Este secretario del Despacho Universal, que al principio es un burócrata oscuro, se convierte en una persona de gran peso político. Y no solamente se convierte en una persona de peso político enorme, sino que está en el origen del despliegue ministerial instalado por los Borbones en el siglo XVIII. Pero el siglo XVIII ya no es cuestión mía, no te asustes. En fin, he tratado con estas pinceladas de dibujarles esta mañana de verano la complicada estructura gubernativa de una monarquía plural en la que efectivamente nunca se ponía el sol. Muchas gracias.